profundo. En el centro mismo del último libro de las Escrituras, no se oculta simplemente un texto, ni un símbolo poético ni una alegoría. Allí vive un sonido que rasga el espacio, que desgarra el tejido del tiempo. No es solo una trompeta, es un juicio, pesado como la ira de Dios y claro como la última advertencia. 7 trompetas, levantadas en las manos de 7 ángeles, marcan la cuenta regresiva, lenta, implacable, helada. No es un relato, no es una parábola, no es una historia, es el comienzo del fin. La primera trompeta, la tierra es envuelta en llamas. Cuando se rompió el séptimo sello, el cielo de repente quedó inmóvil. Un silencio cubrió todo, ni aliento, ni movimiento, ni susurro, como si el aire mismo hubiera desaparecido. Media hora de silencio absoluto, opresivo y santo, como si todo el universo contuviera la respiración, sabiendo que el siguiente sonido cambiaría todo. No es solo un estruendo, es algo antiguo, prehistórico, como un guardián en el límite de la eternidad. Y de pronto, el primer ángel se levanta, y en su mano una trompeta. No duda, sabe lo que hace. Cuando sopla el instrumento, no suena solo una trompeta, suena el juicio, y resuena por los cielos como una ola ardiente. Y tocó el primer ángel la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra y fue quemada la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde fue quemada. Esto no es fantasía, ni símbolo, ni metáfora, es la realidad donde lo verde se vuelve negro, lo vivo, cenizas. Lo que Dios llamó muy bueno, aquello sobre lo que el hombre dominaba desde el principio de los tiempos, arde ante sus ojos. Rápidamente, sin resto, sin piedad, un torrente de fuego mezclado con sangre cae sobre la tierra como una maldición. Un tercio de los árboles desaparece. No se secan, no se marchitan, arden como si el eco del antiguo Sodoma alcanzara la tierra de nuevo. La hierba, el verdor, aquello que da aliento, desaparece, como quemado por una mano de hierro. Esto no es un desastre natural, es un acto sobrenatural, es una respuesta. Dios ya actuó así antes. Egipto lo recordó, Sodoma fue destruida, Ezequiel advirtió, pero ahora no se trata de la tierra de un solo país, ni de un pueblo en particular. Ahora arde el mundo. ¿Por qué la tierra primero? Porque el hombre olvidó, él no es dueño, sino guardián. Cortó, quemó, devastó. Convirtió la naturaleza en mercancía, el verdor en recursos, el bosque en negocio. La atormentó, y ahora ella no guarda silencio. Ahora devuelve el dolor. Pero aún en este juicio Dios permanece fiel a sí mismo, solo un tercio es herido. Esto no es aún el fin, es una pausa para la conciencia, es una oportunidad, un golpe, pero no definitivo, una advertencia, pero no una condena, misericordia, aunque ya en ira. Los partidarios de la razón dirán, probablemente es un ataque nuclear, un incendio global, un ecosistema llevado al límite. Pero esas explicaciones son solo un intento de cubrirse con lógica frente a un fenómeno que supera la realidad misma. No es solo un evento, es la respuesta del Creador. Todo lo familiar arderá, desaparecerá la sensación de estabilidad. La tierra que sostenía firme, empezará a temblar. Pero lo más terrible no es el fuego. Lo más terrible es el silencio en los corazones de aquellos que aún no escuchan. La segunda trompeta, el mar se tiñe de rojo. Si la primera trompeta golpeó aquello sobre lo que el hombre pisa, la segunda, ataca el mismo fondo de lo que mueve el mundo. El siguiente ángel se levanta sin demora. Su rostro está tranquilo, pero sus ojos son tormenta. Acerca la trompeta a sus labios y, cuando suena, las leyes de la naturaleza se derrumban. Y algo parecido a una gran montaña ardiendo en fuego fue lanzada al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que había en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Imagina esta escena, desde lo alto, como una cometa o una ira ardiente, desciende algo semejante a una montaña en llamas. No es un meteorito, ni un volcán, ni un fenómeno natural, es un mensaje abrasador. La montaña arde y se estrella en el agua, desgarrándola como un cuchillo la carne. Y en ese instante el agua cambia su esencia. La superficie salada se vuelve sangre viscosa, el mar, una tumba. Todo lo vivo en el agua, todo lo que respira bajo la superficie, muere. No gradualmente, instantáneamente. La muerte podrida y maloliente emerge a la superficie, y las olas ya no cantan, sino que gimen.
Los mares, alguna vez majestuosos, se convierten en cementerios silenciosos. Pero no solo los peces. Los barcos, cientos, miles, se hunden, desaparecen en el caos burbujeante como juguetes arrojados al agua hirviendo. El comercio colapsa, los puertos quedan paralizados, la economía se resquebraja, los continentes quedan aislados unos de otros, como extremidades amputadas. En tiempos pasados Dios convirtió las aguas de Egipto en sangre, el Nilo fue una señal. El faraón rechazó, hoy, todo el océano mundial se convierte en el Nilo, solo que ahora no es señal, es realidad. ¿Qué es esto? ¿Una catástrofe de escala cósmica? ¿Un asteroide? ¿La venganza del planeta? Quizás. Pero más importante que la explicación es el sentido. Dios guardó silencio, ahora habla. Y cada palabra de su dolor resuena en la destrucción. Los hombres dejaron atrás el temor a Dios. Se creyeron dueños de las aguas, capaces de dominar las profundidades, transportar riquezas, destruir el ecosistema marino por beneficio. Extrajeron petróleo, arrojaron venenos, llevaron a los peces a la extinción. Pensaron que el mar era su esclavo. Y ahora, el mar se levanta contra ellos. Pero aquí también, un tercio. Solo una parte. Todavía hay oportunidad de escuchar. Mientras las trompetas suenan, hay esperanza. Pero los corazones permanecen muertos. La gente mira las aguas carmesí, respira el olor a muerte, y sigue construyendo. Sigue contando, sigue viviendo como si nada ocurriera. Pero el juicio ya comenzó. Cuando suena la tercera trompeta, la tierra misma queda paralizada, como si escuchara con atención la voz inminente del destino. En ese silencio tembloroso, cae una estrella del cielo, no un simple meteorito, sino un oscuro presagio, llamado ajenjo, que significa amargura. Su caída no es casualidad, sino la voluntad del Padre Celestial, la manifestación de una señal de juicio que pronto se cernirá sobre toda vida. Es una señal inquietante de que la verdad que alguna vez llenó el mundo de luz y poder, ahora está al borde de la destrucción. Ajenjo cae en las aguas, los antiguos ríos y manantiales que desde el principio fueron el aliento y la sangre de la vida, la fuente de luz y pureza. En un instante que parece eterno, esas aguas cambian, se vuelven amargas, envenenadas hasta lo más profundo, como lágrimas de desesperación que llovieron desde el cielo en respuesta a la negación humana. El agua deja de ser alivio, sed o esperanza, se convierte en un castigo vivo, absorbiendo lentamente el dolor venenoso que penetra cada célula viva, envenenando todo lo que toca. Imagina cómo toda vida se vuelve hacia esas aguas, buscando salvación, pero en vez de gracia encuentra muerte. La amargura se extiende por cuerpo y alma como un veneno contra el cual no hay defensa. No es solo un castigo corporal, es una terrible señal de la profundidad del orgullo caído del hombre, la tragedia de alejarse de la santidad y el temor reverente ante el Creador. El agua, símbolo de vida y pureza, ahora es espejo del vacío espiritual, la brecha entre cielo y tierra, la sed insaciable del alma que no halla consuelo en nada terrenal. Las personas beben, pero no se sacian. Sienten un terror profundo de desesperanza, porque la verdad que debía liberar se ha convertido en cadenas, en veneno en las venas. Sus almas, como el agua, se llenan de amargura de incredulidad, traición y pérdida de esperanza. Este juicio no es manifestación de ira, sino el último intento de despertar, sacudir y devolver a la vida. El último grito del cielo, un clamor de misericordia en el que se esconde la esperanza. Incluso el veneno más amargo puede ser el comienzo de la sanación, si el hombre se vuelve hacia la fuente del agua viva. Pero ahora el mundo está al borde del abismo, y la caída de la estrella es una oscura advertencia de que el siguiente capítulo traerá pruebas aún más crueles. El agua, base de la vida, está envenenada, y con cada sorbo, la gente se hunde más en la oscuridad. Y en el corazón de ese dolor sombrío, se alza el sonido sordo pero inexorable de la cuarta trompeta, y con ella llega una nueva era de destrucción. El sonido de la cuarta trompeta convierte el aire mismo en frío y vacío, penetrando lentamente hasta los huesos, haciendo que la mirada de las personas se contraiga en un horror desesperado. No solo suena, rompe el silencio, destruye la paz y despierta un antiguo temor dormido en las almas. La luz muere, dejando solo ceniza y oscuridad. La cuarta trompeta es una voz que no promete salvación, sino solo dolor y destrucción. Con su sonido caen estrellas, pero no simples cuerpos celestes, sino enormes piedras pesadas que parecen fragmentos de un cielo quebrado que se precipitan hacia abajo.
Su caída provoca terremotos e incendios, borrando ciudades y campos de la faz de la tierra. Donde caen esas estrellas, la tierra se vuelve estéril, la oscuridad devora la luz, y la vida se hunde en el abismo. No es solo destrucción física, es muerte espiritual, cuando la luz de la verdad se apaga en los corazones. Cielo y tierra parecen declararse la guerra, y la humanidad es rehén de ese conflicto desgarrador. Cada golpe de esta trompeta recuerda la profundidad de la caída, lo lejos que el hombre se ha alejado de su Creador, y lo cerca que está ahora el juicio final. Pero incluso en esa oscuridad hay lugar para una llama titilante, el fuego de la fe que aún no se ha extinguido, y que puede ser salvación si la gente no se aparta de la luz. Y en ese miedo y desesperación, en esa oscuridad desgarradora, el alma busca salvación, anhela esperanza. La cuarta trompeta no es el fin, sino una advertencia de que el siguiente sonido será aún más terrible. Y mientras la tierra tiembla bajo las estrellas que caen, el hombre está al borde, ante la última prueba, el quinto toque de trompeta, que cambiará todo desde sus cimientos. Cuando retumba el estruendo de la quinta trompeta, no solo resuena, rasga el tejido del tiempo, atravesando las almas y despertando un antiguo horror. No es un sonido, es un grito de desesperación, un golpe de martillo sobre el yunque, una marca que cambiará para siempre el curso de la historia. La quinta trompeta es la llamada de las tinieblas que emergen de las profundidades que el hombre no debía tocar. Del cielo desciende una oscuridad gris, densa y viscosa, como si la noche misma cobrara vida y se hiciera carne. Cae sobre la tierra como un manto negro de muerte, llenando todo a su alrededor con una sensación de condena. En esa oscuridad reviven las sombras, endurecidas y sedientas de venganza, siervos del abismo que ahora son libres para traer horror y destrucción al mundo. Surge un miedo desconocido y antiguo, que despierta en corazones y mentes. La humanidad escucha el llamado del olvido, un llamado del que no hay escape. La quinta trompeta es el último límite, cuando el mundo comienza a hundirse en sus pecados, cuando el mal obtiene libertad para actuar sin obstáculos. Muchas almas caen cautivas, no cuerpos, sino espíritus, almas que alguna vez brillaron con esperanza, ahora convertidas en cenizas de desesperación. Estas almas son prisioneras de la oscuridad, vagando entre mundos, perdidas, condenadas y desgarradas por su propio dolor y remordimientos. Llevan consigo el fuego de la destrucción que consume toda vida, destruyendo incluso la memoria de un pasado luminoso. Y todo esto no es un castigo sin causa, sino la consecuencia de la elección consciente de la humanidad de rechazar la luz y olvidar la verdad. La quinta trompeta es la culminación de la caída espiritual, cuando la libertad humana se convierte en esclavitud de sus propios pecados, cuando el amor da paso a una destrucción insensata. Todo alrededor parece presagio de una noche eterna. El cielo se oscurece, la tierra cruje, y las almas claman por misericordia, que ahora parece tan lejana e inalcanzable. Y en esa oscuridad absoluta, entre la ruina y la desesperación, queda el último llamado a la salvación, un reflejo apenas audible, pero vivo, de esperanza que aún no se ha extinguido. Así llega el tiempo en que cada uno debe elegir, sucumbir a las tinieblas o elevarse hacia la luz, aceptar el amor o hundirse para siempre en el abismo. La quinta trompeta no es el fin, sino una llamada alarmante al reconocimiento, al retorno, a la última oportunidad para cambiar el destino. Cuando suena la sexta trompeta, no solo comienza una nueva etapa, se abre un abismo, y de su humo emerge una verdadera tormenta infernal. Pero incluso ante tal horror, el mundo no vuelve su mirada hacia el Creador. 5 trompetas ya han esparcido por la tierra penas y sufrimientos, y sin embargo, a pesar de la tierra sangrante, el estruendo de los mares y la oscuridad que desciende del cielo, la humanidad obstinadamente permanece en su negación. Y entonces la sexta trompeta rompe el silencio, su sonido es como un heraldo del fin, llamando a la última advertencia. El sexto ángel levanta el sonido de la trompeta, y entonces se escucha una voz desde el lugar más sagrado, desde los 4 cuernos del altar de oro, que está delante de Dios. No es una orden desde la tierra, sino un mandato que viene desde el trono, donde alguna vez se elevaron las oraciones de los santos. Ahora comienza el juicio, que se cumple ante los ojos de todo el mundo. La voz ordena soltar a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y no es casualidad. El Éufrates es la frontera que alguna vez dividió la tierra prometida, el lugar donde surgieron y cayeron imperios que oprimieron al pueblo de Dios. Asirio, babilónico, persa,
Todos estos reinos dejaron su huella en el destino del mundo, y ahora aquí comienza el acto final de la lucha entre la luz y la oscuridad. Los 4 ángeles, que estaban encadenados en las orillas del río, están listos para su hora, para el día, el mes y el año señalados desde lo alto. Su liberación no es caos, sino una decisión cuidadosamente medida. El Señor mide, contiene y solo entonces libera la ira, cuando llega el tiempo. Y comienza el infierno. De las profundidades del abismo surge un ejército de 200 millones de jinetes, un número nunca visto ni siquiera en las pesadillas más horribles de la antigüedad. Llevan armaduras que arden con fuego, zafiros y azufre, las cabezas de sus caballos se parecen a leones, de sus fauces salen fuego, humo y plagas de azufre, justo como en los días de Sodoma y Gomorra. Llama, oscuridad y veneno caen sobre la tierra, llevándose la vida de 1/3 de la humanidad. Esto no es solo destrucción, es la encarnación del juicio de Dios sobre la locura del mundo que rechaza la luz y la verdad. Pero lo peor es la reacción de los vivos. Los que sobrevivieron no se arrepintieron. Sus corazones están aún más cerrados, sus almas se inclinan hacia el pecado. Los asesinatos, la brujería, el adulterio y el robo continúan. En estos pecados no solo hay destrucción física, sino también desgarro espiritual, traición al mismo Dios. La humanidad se enorgullece de su rechazo, camina por el camino del abismo, sin vergüenza y sin temor. Este horror no es una casualidad, sino una consecuencia inevitable. Dios envió advertencias, pero la gente eligió la oscuridad. El juicio no es un acto de crueldad, sino la ruptura del orgullo, el último intento de devolver las almas a la luz. Pero muchos se apartaron definitivamente, y entonces comenzó la marcha del infierno. Las fuerzas demoníacas, encadenadas durante siglos, irrumpen en el mundo, trayendo destrucción y muerte. Y sin embargo, incluso en esta oscuridad, en medio del fuego y la sangre, se oye un débil destello de esperanza. El juicio continúa, pero la historia aún no ha terminado. El enemigo parece poderoso, pero la mano de Dios sostiene el curso de los acontecimientos en sus palmas. El siguiente paso, la siguiente trompeta, es una promesa de resolución, una promesa de culminación. Pero antes, otra prueba, otra batalla, donde caerán incluso los más fuertes, y los que queden estarán listos para escuchar la última llamada. Cuando el 7º ángel avanzó, levantando su trompeta, el mundo contuvo la respiración. No fue una advertencia, ni el último llamado al arrepentimiento, fue una proclamación fuerte y majestuosa del reino que no tiene fin. En los cielos estallaron voces, fundiéndose en un poderoso canto. El poder sobre todos los mundos ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y su reino es por los siglos de los siglos. Desde el principio, desde el primer aliento de la creación, la historia de la humanidad estuvo marcada con el sello de la rebelión y la desobediencia. Pero ahora es tiempo de declarar lo que siempre perteneció a Dios, el poder absoluto, eterno e inquebrantable. El mundo, que por siglos estuvo sumido bajo el dominio de reinos humanos y espíritus rebeldes, en este instante se convirtió en el reino del Cordero. Aquel mismo que fue rechazado y ofendido, pero ahora, Rey de Reyes y Señor de Señores. Las profecías, que durante siglos sonaron como un llamado lejano, adquieren carne y sangre. Los cielos revelan su templo sagrado, el arca del pacto, símbolo de la alianza inquebrantable de Dios con su pueblo, brilla con la luz de la gloria, sin velos ni barreras. Es la señal, el pacto se ha cumplido, las promesas se han realizado. Pero la 7ª trompeta no es solo un himno a la victoria. Es el momento en que la justa ira de Dios cae sobre las naciones rebeldes. Ha llegado el tiempo del juicio, recompensa para quienes conservaron la fe y castigo justo para quienes destruyeron la tierra y rechazaron su nombre. El reino no es solo el triunfo de la luz, sino también la retribución de la justicia. Que suene esta última trompeta como el inicio de la eternidad, una eternidad donde ya no hay dolor, injusticia ni temor. Porque el Cordero se sentó en el trono, y su reino no tendrá fin. Jesucristo ha regresado, y el poder de su dominio atraviesa todos los límites del tiempo y el espacio.